Y también saludamos, por cierto, a todos los que nos siguen a través del canal y que lo verán posteriormente. Sé que van a ser muy edificados en la palabra de Dios. El tema de hoy, estamos en el capítulo 4 ya de la carta a los Gálatas y se llama de esclavos a herederos en Cristo. De esclavos a herederos en Cristo. Habla de un proceso progresivo. Así que prepárense. Le pedimos al Espíritu de Dios que Él hable a nuestros corazones. Empieza por mí y luego continúa con ustedes, ¿verdad? Yo no estoy exento a lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar, instruir y ampliar nuestra visión, afirmarnos en nuestra identidad de hijos de Dios, afirmarnos en el propósito y el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros somos personas con propósito en la vida, somos personas con destino preestablecido por Dios, somos personas de bendición, somos bendecidos y somos personas de bendición para otros. Entonces sobre esto vamos a ser afirmados el día de hoy. Hace 8 días Víctor nos compartía un pasaje en el capítulo 3 de Gálatas, y hacia el final del capítulo quedan enseñanzas que Pablo precisó con mucha claridad que habían de afirmarnos en lo que es la justificación por la fe y lo que es el propósito que tuvo la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley de Moisés. Pero él afirmaba estas verdades allí al final, a partir del versículo 24, del 3:24 al 29, Pablo afirma estas verdades. Y dice, primeramente, la ley vino antes de que fuera cumplida la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, dice, la ley vino antes de que fuera cumplida la promesa a causa del pecado. O sea, la ley vino a causa del pecado y de las muchas transgresiones, o sea, a causa de la naturaleza pecaminosa y de los muchos errores y pecados que el pueblo cometía. Dice, fue la ley como un ayo, como un cuidador para el pueblo de Israel. La ley de Moisés fue un rudimento temporal, es otro dato importante que nos da Pablo. Fue un rudimento temporal que sirvió para revelar la santidad de Dios. A través de la ley se revela la santidad de Dios y da a conocer la naturaleza del pecado en nosotros. Es decir, cómo poderse relacionar seres pecadores, apartados de Dios, condenados por la misma ley, con un Dios santo, 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 perfecto. Entonces la ley fue dada para que esto les fuera revelado al pueblo de Israel, a fin de que este ayo, este cuidador, condujera el pueblo hacia Cristo, poder conducirlos hacia Cristo. Terminaba diciéndole ahí en el versículo 26, hoy la promesa de Dios a Abraham, que es la promesa de bendición, ya fue cumplida. Hoy dice, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, esto ya fue hecho, ya fue cumplido. Hoy todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, quien no está en la fe en Cristo Jesús no es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Y hablamos de la fe espiritual, la que solo el Espíritu puede darnos para relacionarnos con Dios. Ya habíamos hablado de esto. La fe nos fue dada como un don de Dios para relacionarnos con Él. Pero no solamente como personas salvas, como pueblo salvo, no, como hijos que se relacionan con un Padre espiritual perfecto, divino. Para eso nos fue dada la fe. Dice Pablo al final, en los versículos 28 y 29, judíos y gentiles, es decir, judíos, los del pueblo judío,
y los que no éramos judíos, hoy somos un solo pueblo espiritual en Cristo. Y por consiguiente, herederos de la bendición. Es decir, tanto los judíos como nosotros, los que estamos en la fe en Jesucristo, somos herederos de la bendición de Abraham. ¿Sí? Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Esa bendición es hoy para nosotros en Cristo, porque la bendición fue dada a la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham, que vino por la línea de Isaac, llegó hasta Jesucristo. Y los que estamos en Cristo somos verdaderos hijos de Dios, descendientes de Abraham por medio de la fe, participantes de la bendición. Y habíamos visto cómo Abraham, desde que escuchó y le creyó a Dios, caminó con un pensamiento gobernante. ¿Cuál era su pensamiento gobernante? Yo soy un bendecido de Dios y toda mi descendencia va a ser bendecida por muchas generaciones. Dios me está diciendo que me va a dar un pueblo incontable, como las estrellas, como el polvo de la tierra. Él caminó con esa seguridad. Y dice, y esa fe le fue contada por justicia. ¿Dónde estaba su fe? Le creyó a Dios. Tenía un pensamiento que gobernaba su vida. ¿Sí? No era que Abraham fuera muy hábil para los negocios, no era que Dios le quisiera dar riquezas. Eso vino por consecuencia. Esas fueron las añadiduras. Abraham caminaba en la convicción, en la certeza de que él era un bendecido. Y de que aunque no tenía hijos, y que aunque su esposa era estéril, y que aunque ya eran ancianos, Dios iba a cumplir lo que había prometido. ¿Cómo se llama eso? Fe. Una fe madura. Una fe que no va para allá y para acá. Pero también vimos que fue una fe creciente. Abraham no empezó desde un principio con una fe así contundente, poderosa, no. Fue progresivamente avanzando. Y cada vez le fue dando mayor revelación, mayor entendimiento. Pero él caminaba con esa certeza. Y tanto fue así que Dios lo prosperó grandemente. Fue un hombre muy rico, aunque ya era un anciano. Y lo que heredó fue mucho. Entonces, ¿de qué nos habla a nosotros? De que igualmente esa bendición ya es nuestra. No puesta en las bendiciones materiales, sino puesta en el autor, en el que hizo la promesa de la bendición a través de Jesucristo. Y que lo demás viene por añadidura. Pero nosotros tenemos que caminar en esa misma certeza, en esa misma convicción. ¿Estamos? Sí, sí. Eso en resumen fue lo que ya nos había compartido Víctor hace 8 días. Vamos al texto de hoy. Vamos a estar trabajando en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, que dice así. Dice Pablo, empieza diciendo, pero digo también, es decir, ya les dije lo anterior, ¿para qué fue la ley? Ya les dije que ustedes son hijos de Dios, que caminan bajo la bendición dada a Abraham, pero también les digo, sí, está, es una palabra de enlace con lo que ya enseñó. Pero también les digo, mientras el heredero es niño, mucha atención a esto que vamos a leer, aquí vienen palabras claves. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, los creyentes de hoy, los creyentes gálatas de aquel tiempo, así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud. ¿A qué está comparando a los niños? A los esclavos. ¿De qué está hablando de un niño? De inmadurez. ¿Sí? Las personas inmaduras son como esclavos, semejantes a esclavos. Muy importante ir reteniendo esto. Dice, cuando éramos niños, estoy en el versículo 3, vivíamos en esclavitud y sujetos a los rudimentos o principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, segunda vez que habla del tiempo,
cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, dice Pablo, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿A dónde envió el espíritu de Jesucristo? A nuestros corazones, por medio de la fe. Ese espíritu que está en nosotros clama, habla, ¿sí? Y dice, Abba, Abba Padre, alabado Padre, ¿sí? Es decir, los hijos pueden hablar con el Padre y el Padre los escucha y el Padre responde a los hijos. Muy importante. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Qué palabras tremendas de Pablo dirigiéndose a los creyentes de Galacia. Estos creyentes que estaban vacilando, habían ellos escuchado el mensaje del Evangelio, predicado, dice Pablo, de una manera clara, y lo habían creído. Y cuando lo creyeron hubo señales y prodigios respaldando la palabra recibida. Y el Espíritu Santo vino al corazón de muchísimos de ellos, que eran gentiles, no eran judíos. Y fue una iglesia, o fueron varias iglesias locales que comenzaron a caminar en la fe. Eran herederos ya de Dios, eran ya hijos de Dios, pero eran niños, eran inmaduros, eran infantiles en la fe. Y un niño inmaduro en la fe es semejante a un esclavo. Aunque es dueño de todo, no lo puede disfrutar, porque todavía está bajo cuidados, bajo tutores, bajo cuidadores. ¿Vamos captando lo que quiere decir Pablo? Sí, dice, ustedes recibieron el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, pero vienen unos maestros que se dicen maestros judíos y les empiezan a enseñar que no es suficiente el sacrificio de Cristo, que aparte de la cruz ustedes deben de creer en la ley y que se deben circuncidar y que deben practicar todas las obras de la ley. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Creo que los hechizaron a ustedes, dice. Si ya conocían la verdad, ¿cómo es que ahora quieren volver a practicar los rudimentos? Ellos, por ser gentiles, no practicaban la ley judía. Aquí es lo que nos está diciendo Pablo. Aunque no practicaban la ley judía, sin embargo sí practicaban rudimentos, principios básicos, leyes morales, principios humanistas, valores humanistas, que conducen a las familias desde que están de niños. Dice el autor de Hebreos, dice en el capítulo 12, nuestros padres nos enseñaron, nos instruyeron, nos disciplinaron a su entender. Ese entender son los rudimentos. Sí, hablando de nosotros, nuestros padres, ¿cómo nos educaron? ¿De dónde sacaron los principios, la disciplina, la instrucción con la que nos formaron? Y a ellos, ¿quién los formó? Y a sus abuelos y bisabuelos, ¿quién los enseñó? Y empezamos a buscar de dónde salió y nos vamos dando cuenta que fue de la religión, que la religión proveyó de rudimentos, de principios básicos, principios morales, para que aprendiéramos a comportarnos bien, que supiéramos conducirnos en la sociedad. Y a la sociedad misma, a través de la educación, provee enseñanzas cívicas, valores, ¿verdad? Y nos va diciendo cómo es como lo que es portarse bien y qué no. Dice Pablo, todo eso, tanto para judíos como para no judíos, son rudimentos. Para los judíos fue la ley dada por Dios a Moisés. Para los no judíos es todo lo que les enseñaron. Sus diferentes religiones paganas, sus diferentes filosofías, toda su cultura, todo lo que aprendieron de sus padres son rudimentos. Y esos rudimentos, si ustedes no son transformados, los mantienen como niños. Los van a mantener en esclavitud finalmente. Lo que hizo la ley con los judíos es lo mismo que van a hacer los rudimentos con ustedes. Entonces ustedes, aunque no estaban bajo la ley judía,
sí tenían los mismos rudimentos, sí tenían las mismas bases morales sobre las que se conducían, sí tenían una religión pagana, tenían dioses falsos, eran esclavos. Y Dios, a través de Jesucristo, vino y los libertó. Ha venido a libertar a judíos y a gentiles. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que ustedes ya conocen. Pero el gran problema del asunto es que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Sí? Entonces, si el heredero es un esclavo, o se comporta como un esclavo, porque es inmaduro, no puede administrar las riquezas de Dios. Así que, ¿cómo se llama la distancia entre todas las promesas y bendiciones de Dios que ya recibimos como hijos y la realidad espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo se llama esa distancia? Se llama madurez, proceso de crecimiento y madurez. O sea, podemos ya creer todo lo que está escrito y saber que todas estas promesas de Dios son una realidad para nosotros, pero estar en una edad infantil, inmadura, que no nos permite experimentar, disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Que seguimos actuando de manera natural. Es decir, recibimos las enseñanzas de Dios, recibimos la fe, pero lo tenemos como una vida separada. Es decir, como si solamente fuera para ciertos momentos, como si solamente fuera pues una religión. Y entonces en nuestra vida cotidiana, normalmente respondemos según nuestra cultura natural. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no respondemos desde el Espíritu que ahora está en nosotros. Respondemos de una manera espontánea, humana, natural. Y entonces seguimos viviendo en las mismas circunstancias que vive todo el mundo. ¿Cuál fue la diferencia? Y muchos siguen pensando que hay un pensamiento gobernante en sus vidas que les dice que tienen que hacer para merecer. Porque la clave de los rudimentos es ese. La clave tanto de la ley de Moisés como de los rudimentos de la ley o de cualquier religión nos llevan a un pensamiento gobernante. Tienes que hacer para merecer. Tú recibes lo que te mereces. Si me porto bien, voy a recibir bien. Si me porto mal, voy a recibir castigo. Eso es un rudimento que está metido en nuestras mentes por generaciones, porque así nos enseñaron, porque así fue cultivado. Y aunque hoy tenemos ya la naturaleza de Dios por ser hijos de Dios, le permitimos al pensamiento gobernante seguir controlando nuestras vidas. Y entonces cometemos errores y automáticamente, de manera incluso inconsciente, nos condenamos. Es decir, me porté mal, sé que Dios dice que eso está mal, sé que me enseñaron que eso está mal, merezco castigo. Y nos propiciamos ese castigo de una manera inconsciente. No sé si a ustedes les han pasado, pero a veces es un machucón que te das de manera circunstancial, accidentalmente, te machucas un dedo, ¿verdad? O te quemas, o te suceden cosas que dices, ¡ay! ¿Por qué me pasó esto? Y de repente te das cuenta que como que si te hubieras castigado tú mismo, como que si dijera, me lo merecía, ¿verdad? Hasta llegamos a decirnos palabras altisonantes a nosotros mismos. Oye, eres un, ¿verdad? ¿Cómo te sucede esto? Por eso, por ese pensamiento que está en nuestro inconsciente, en nuestra naturaleza. Y estoy hablando de cosas menores, pero puede haber cosas más graves, errores más tremendos, ¿verdad? Una infidelidad, adulterio, ¿verdad? El robo, el fraude. Y aparentemente la persona puede andar comportándose como todo mundo, porque solamente él sabe lo que hizo, ¿verdad? Pero va viviendo con condenación, está caminando con culpabilidad. Y su pensamiento gobernante es ese: me porté mal, merezco castigo, soy culpable. Y puede ser que sea un creyente de años, pero que solamente va algunos domingos
o algún domingo a la congregación y recibe la enseñanza como información, pero no está alimentando el espíritu, no está permitiendo que estos pensamientos renovados por la palabra gobiernen su vida. Entonces, aunque tenemos promesas poderosas de Dios, aunque ya somos bendecidos y somos para bendición, nos comportamos como personas naturales y caminamos en los rudimentos. Esto es lo que Pablo está trabajando con la gente de Galacia. Y cuando dice Pablo que el heredero, aunque es dueño de todo, y él está pensando en un hacendado, en un hombre que tiene muchos bienes y que tiene varios hijos, pero que tiene un hijo mayor al que está esperando poderlo heredarle todo. Entonces, ya tiene un hijo mayor, pero es un niño. Entonces, aunque él tiene muchos bienes, no le puede dar todo lo que tiene. ¿Se acuerdan cuál era el pensamiento de Abraham? Señor, no me has dado un hijo. ¿De qué sirve que yo tenga tanto dinero? Vacas, ganado, bienes, si no tengo quien lo herede, ¿verdad? Ese era su pensamiento. Necesitaba un hijo, un heredero, ¿sí? Para poderle dar toda su herencia. Dice, porque si no me das un hijo, le voy a tener que heredar todo a este siervo que nació en mi casa, a un esclavo, ¿sí? A un esclavo que se encargaba de cuidar sus bienes. Entonces Pablo tiene esto en mente y dice Pablo, mientras el heredero es niño, aunque es dueño de todo, es semejante a un esclavo que tiene que ser cuidado. Y especialmente en la cultura romana había una ceremonia llamada toga virilis, la ceremonia de la toga virilis. Esto es lo que él tiene en mente en cuanto a la cultura romana, porque está hablando con gentiles. ¿En qué consistía esa ceremonia? En esa ceremonia, el hijo mayor, que podía tener entre 14 y 28 años, dependiendo del padre. ¿Se fijaron ustedes cómo hizo hincapié Pablo en eso? Dijo, está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el padre. Es decir, ¿quién va a determinar que el hijo ya es maduro? ¿Quién va a determinar que el hijo ya es un adulto? Solamente el padre. El padre es el que está al pendiente del hijo, porque él está esperando que se desarrolle, que madure, que sea capaz de administrar lo que le va a heredar. Es su heredero. Entonces, en la cultura romana tenían esa ceremonia donde cuando el padre decidía, que podía ser a los 18 años, en nuestra sociedad es a los 18, ¿verdad? Cuando el joven alcanza 18 años, se le reconoce la mayoría de edad, que no precisamente tiene que ver con la madurez. Somos reconocidos como ciudadanos con mayoría de edad, pero muchos pueden tener 50, 60 y seguir siendo inmaduros. ¿Inmaduros en qué? Espiritualmente. Inmaduros en su forma de pensar. Entonces, esto es lo que Pablo está trabajando. Dice, en el tiempo señalado por el Padre. Y en esta ceremonia que se hacía entre los romanos, era el Padre quien decía, bueno, ya veo en mi hijo que tiene la madurez, va a cumplir los 18 o los 20 años, lo lleva a la ceremonia, y en esa ceremonia se le colocaba una túnica especial, una túnica blanca. Seguramente ustedes han visto imágenes o fotografías de los senadores romanos o de los nobles romanos, el tipo de túnicas que traían, que hasta se la doblaban para poder tenerla sobre su hombro. Esa túnica se le ponía a un joven que era reconocida ya su ciudadanía, que tenía todos los derechos legales para ser un administrador de los bienes de su padre. Ese era el tiempo señalado. Al tiempo señalado por el padre era que se le llevaba a esa ceremonia y entonces le ponía esa toga. ¿Qué significaba la toga? La toga significaba el dejar la niñez, abandonar la infancia, dejar la inmadurez. Eso significaba esa toga blanca colocada sobre él, una toga muy elegante. Y entonces salía de la ceremonia y el hijo iba sintiéndose así como pavo real por toda la calle, ¿verdad? Es decir, ya era en ese momento reconocido como un ciudadano con la capacidad jurídica legal para recibir los bienes de su padre. Y el padre iba con el orgullo y la certeza de que ya su hijo iba a poderse encargar
de los negocios de su padre. Así que se reconoce autoridad, se reconoce madurez, se reconoce gobierno en esa persona. Qué importante, ¿verdad? Pero ¿quién lo hizo? El Padre. El Padre estuvo al pendiente. ¿Y qué nos dice a nosotros? Nuestro Padre Celestial está al pendiente y está esperando que alcancemos la madurez para decir, ahora sí te entrego todo. No te lo puedo dar todo porque lo vas a desperdiciar. No, sí, tienes que darme muestras de que estás listo para administrarlo. Yo puedo amar mucho a mi hijo, ¿verdad? Y quererle dar todo lo mejor. Pero si a los 8 años me pide un automóvil, o que le dé el automóvil de la casa, yo sería un imprudente si lo hiciera, ¿verdad? Porque si le doy el auto, ¿qué va a suceder? Pues aunque haya aprendido a conducirlo, en su inmadurez lo más seguro es que vaya a siniestrar ese vehículo, ¿verdad? Y podemos pensar en otros ejemplos, ¿verdad? Es decir, hay cosas que en vez de hacerle bien, se le van a hacer un mal. Y que no tiene que ver con que no lo ame. Claro que lo amo. Claro que quiero lo mejor. Igual nuestro Padre. Pero está esperando que tengamos la capacidad, que nos asumamos, ¿verdad? Que tengamos la madurez para administrar, para dirigir, para gobernar. Y a quien tenemos que gobernar primero es a nosotros mismos. Empieza por mí, en hacer la labor en mí mismo. Así que hoy Dios nos llama a una reflexión. Es decir, ¿cómo está tu nivel de madurez? ¿Qué tanto has crecido en Cristo? ¿Qué tan capacitado estás ya para administrar las riquezas de Dios? Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que ya lo leímos, dedica el capítulo a hablar de las diferencias entre el espíritu y la carne. Dice, si ustedes están en el espíritu, vivan como hijos de Dios, vivan como gente que está en el espíritu, que tiene el espíritu de Dios. Ya no vivan en la carne. Dice, el que piensa en las cosas de la carne siempre va a vivir y actuar carnalmente. Pero los que son del espíritu, estos piensan en las cosas del espíritu y caminan en la bendición espiritual. Así que relaciona Pablo también la carnalidad, el comportarse todavía carnalmente, con la inmadurez, con la infancia espiritual. Así que vemos en el ejemplo de esta ceremonia que se trataba de alcanzar la mayoría de edad y entonces dejar, abandonar. Y esa es una palabra clave. ¿Qué se necesita para que un niño llegue a ser adulto reconocido, de madurez, de mayoría de edad? Se necesita dejar la niñez, necesita dejar las cosas infantiles, necesita dejar de pensar como un infante. ¿Cómo es un infante? Natural y espiritualmente es dependiente. Dependiente físicamente, dependiente económicamente, dependiente moralmente, dependiente en cuanto a educación, formación. ¿Sí? Espiritualmente sucede igual. Cuando nacemos en Cristo, nacemos como niños espirituales y necesitamos, dice Pedro, primeramente ser alimentados con la leche espiritual no adulterada, pero no te puedes quedar con leche espiritual toda la vida. Tienes que ir poco a poco aumentando, que la calidad de tu alimento sea de mejor calidad hasta que llegues a disfrutar de un buen filete. ¿Cuántos están disfrutando el filete hoy? Yo sé que no es muy cómodo el mensaje, ¿verdad? Es sabroso y nos va a llevar a despertar, a realmente ser administradores de lo que Dios ya nos ha dado. Así que de esta manera pues Pablo ilustra que esta era la condición del pueblo judío. Allá en el pueblo judío no había una ceremonia como esta de los romanos, y en el caso del pueblo de Dios, recordemos que fue sacado de la esclavitud, más de 400 años de esclavos y llevados al desierto. ¿Cómo iban ellos? ¿Recuerdan ustedes escenas que están en el libro de Éxodo? ¿Cuál era la actitud del pueblo de Dios mientras iban por el desierto, ya libres de la esclavitud? Renegando, murmurando, quejándose, diciéndole a Moisés,
tú nos sacaste. O sea, ellos no querían salir. Esto es importante. Tú nos sacaste. Tú nos sacaste de Egipto, pues ahora hazte cargo de nosotros. O sea, son niños, ¿verdad? Danos de comer, queremos carne, no solamente queremos pan, danos agua, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con nuestros hijos y todo nuestro ganado? O sea, todo era contra Moisés. Imagínense la situación que vivió Moisés, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Estos necesitan ley, necesitan instrucción, necesitan formación para guiarlos a la tierra prometida. No pueden entrar a la tierra prometida y seguir viviendo como esclavos, siempre queriéndose regresar, porque cada vez que algo no les gustaba, decían, mejor nos queremos volver a Egipto, ¿verdad? Y estando a punto de entrar a la tierra prometida, fíjense nomás, después de que regresaron los espías y les dijeron cómo estaba de abundancia la tierra prometida, pero con ciudades amuralladas, con gigantes, con ejércitos, ¿qué dijeron? Mejor preferimos morirnos aquí en el desierto que ir a luchar por lo que ya Dios nos ha dado. Y dijo Dios, así sea, cúmplase. ¿Y qué sucedió? Todos se murieron, toda esa generación murió en el desierto, siendo herederos, siendo dueños ya, porque ya había sido dada la tierra prometida, siendo descendientes de Abraham, un pueblo bendecido, lleno de bendición, para bendecir a muchos más. Se murieron sin recibir nada. Sí, gozaron de los milagros. Había maná todos los días, salía agua de la roca, nunca se les acabó el calzado, no se enfermaron, tuvieron sus rebaños, es decir, no les faltó nada. Pero no cambió el pensamiento gobernante, siguieron pensando como esclavos. Dice el autor de Hebreos, porque les faltó fe. No entraron a la tierra prometida porque aunque oyeron las buenas noticias, les faltó la fe. Había un corazón tan endurecido por la esclavitud que les tapó los oídos, sus oídos espirituales. Y aunque oyeron, no creyeron. Aunque vieron las señales y los milagros, no creyeron que tenían la capacidad de poder tomar la tierra prometida. Algo que les iba a llevar 3, 4 semanas poder llegar a la tierra prometida, les llevó 40 años dando vueltas en el desierto hasta que se murieron, porque así lo decidieron. Infantiles, niños, para eso les fue dada la ley, para que transformara su manera de pensar, para que conocieran al Dios verdadero y para que estuvieran listos para entrar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es Cristo y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que ir cambiando ese chip, dejar de pensar que merecemos cosas según nuestro comportamiento, que si me porto bien, me ha de ir bien, y que si me porto mal, pues me debe de ir mal. No, ya no. Dice Pablo, ustedes ya no son esclavos, ya no son niños, ustedes son hijos de Dios, hijos maduros. Ustedes son hijos maduros, Dios los ha adoptado. La palabra adopción aquí en el escrito de Pablo no tiene el entendimiento que tiene nuestra sociedad la adopción. Se adopta a un niño cuando no es un hijo legítimo, que puedes tomar o obtener pues sus derechos a través de un orfanatorio, de cuestiones legales. No es eso lo que está diciendo él. Aquí la adopción se refiere a ese momento legal, jurídico, en que era puesta la túnica sobre el hijo, reconociéndole la madurez. El padre lo adoptaba ya como el hijo mayor, con toda la capacidad legal para administrar sus bienes. Entonces nosotros hemos sido adoptados, dice Pablo. La adopción ya vino a nuestras vidas. ¿Cuándo? En el tiempo señalado. ¿Recuerdan que leímos así? Dice el versículo 4, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, ¿para quién?
para los judíos y para nosotros. ¿Cuál fue ese tiempo señalado? Dice, cuando Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿De dónde nació? No dice de una mujer y un hombre. ¿De qué está hablando? Del nacimiento sobrenatural. En el tiempo señalado por el Padre. Si el Padre estuvo esperando muchos años. ¿Desde cuándo? Desde la promesa de Génesis 3:15. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron? ¿Sí? Miles de años para que se cumpliera la promesa en Jesucristo. Dice, pero en el tiempo señalado, cuando Dios dijo, este es el momento, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a los tiempos que se estaban viviendo en ese tiempo, allí nació Jesús. Nació de una virgen y nació bajo la ley, para que se cumpliera lo profetizado. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad, ¿sí? Le dice a Eva, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Es decir, el descendiente de la mujer le aplastará la cabeza a la descendencia de la serpiente. ¿Quién es esa serpiente? Digo, a la mujer la tenemos identificada, ¿verdad? ¿Quién es? María, la Virgen. Era una virgen seleccionada por Dios y que allí fue como vaso puesta por el Espíritu la semilla de Cristo, ¿verdad? ¿Quién era la simiente de la serpiente? ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice, versículo 4, dice, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Decir sujeto a la ley, es decir, es carne, se encarnó, tenía cuerpo humano, ¿verdad? Y vivió bajo la esclavitud de la ley. ¿Qué hace la ley? Acusa, señala, acusa, condena. Después dice el autor de Hebreos, dice, Jesús venció al que tenía el imperio del poder del pecado y de la muerte. Esa ley y todas sus consecuencias es aquella serpiente de allá del Edén. Dice, esa nació en ese tiempo de una virgen y bajo la ley, para destruir las obras del diablo, para terminar con todo lo que se había hecho allá en el Edén y restaurarle la autoridad a los hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. O sea, no podemos regresar a la imagen del diseño perfecto de Dios si no es por medio de Jesucristo. Porque los esclavos no se pueden liberar solos. Los pecadores no se pueden justificar delante de Dios. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos del único que puede reconciliarnos. Y ese es el Hijo de Dios hecho carne, que participó de carne y de sangre, pero sin pecado. Nació virginalmente por el Espíritu Santo. ¿Vamos comprendiendo? Es profundo lo que Pablo nos está enseñando aquí. Así pues que la ley, y para nosotros los rudimentos que nos enseñaron nuestros padres, tuvieron una función temporal. Y hay un momento que deben determinar para ser libres, para liberarnos de esclavitud en el tiempo señalado por el Padre. Dice Pablo, así también nosotros cuando éramos niños fuimos esclavizados a los rudimentos del mundo. De eso había que ser libres. Nosotros ya no estamos bajo el pensamiento gobernante que nos esclaviza. Ya no estamos bajo ese pensamiento gobernante. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar. Si tenemos que examinarnos, revisar y decir qué cosas nos atan al pasado, qué cosas, qué pensamientos están impidiendo que sea renovada totalmente mi entendimiento y mi mente para alcanzar la madurez espiritual, para moverme en la fe de hijo de Dios. Decía Víctor hace ratito en el ejemplo de la barca donde Jesús va con sus discípulos. O sea, ¿cuánto tiempo tenían ya con Jesús? Y van en la barca con Él. Y viene la tempestad y entran en angustia, en temor. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? ¿Que no tenéis fe? ¿Ustedes qué dirían?
O sea, sí tenían fe los discípulos, pero la tenían bien arrinconada, sobre todo al momento de las pruebas, al momento de la angustia. ¿Cómo respondieron? Con el pensamiento gobernante natural. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, y Jesús no tiene cuidado de nosotros, niños, ¿sí? Inmaduros. Oye, ¿qué no ves que perecemos? Dice todos los evangelios. Jesús, ¿qué no ves que perecemos? Dice, haz algo, muévete, ¿verdad? Despiértate, ten cuidado. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Oye, Señor, ¿cuántos años tengo en el evangelio? ¿Y me sigues descuidando? No veo con claridad mi salud, mi economía, mi familia, etcétera. Le reclamamos al Señor. Y el Señor dice, ¿que no tenéis fe? ¿Tú qué dices? Es normal, pues, que cuando comencemos la vida cristiana, pues seamos niños, inmaduros espiritualmente, pero es necesario crecer, es necesario alimentarse, desarrollarse hasta alcanzar madurez. Y esta es una enseñanza apostólica que está ampliamente detallada en el Nuevo Testamento. No podríamos hoy checar todas las citas que hay al respecto de cómo Dios llama a sus hijos a pasar de la esclavitud, de la niñez infantil, a la madurez de un heredero, de un hijo de Dios. Pero les voy a dar algunas citas. Primera de Corintios 3:1. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, le habla a la iglesia de Corinto, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿cómo son los niños en Cristo? Carnales, no espirituales, son inmaduros. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, les dice otra vez a los de Corinto, no seáis niños en la manera de pensar. O sea, no se refiere a la edad cronológica. ¿A qué se refiere? No sean infantiles en su manera de pensar. Más bien, sean niños en cuanto a la malicia, pero en la manera de pensar, sean maduros. Ve apuntando esas citas allí. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15, que está hablando de la fe creciente hasta llegar a ser como Cristo. Dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños fluctuantes? Dice Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por toda enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué les pasó a los Gálatas? Esto. Vinieron hombres astutos, maestros de la ley judía, y los engañaron, los sedujeron, porque eran niños, no estaban maduros en la fe, y cayeron en el error de pensar que podían dejar sus rudimentos, podían creer en Cristo, pero además necesitaban la ley judía, que necesitaban circuncidarse, que necesitaban añadirle a la obra por medio de la fe. Dice Pablo, no, ustedes ya no son esclavos, ustedes son hijos de Dios, y si son hijos, son herederos de Dios, coherederos con Cristo. Piensen de una manera diferente. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Con ella qué? Crezcar. ¿Para qué es la lechita espiritual de la palabra? Para crecer, no para quedarse siempre así, ¿verdad? En algún momento hay que demandar el filete, hay que querer comer verdadera carne del Espíritu y dejar la leche, dejar las cosas que son de los niños. Dice segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué tenemos que crecer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la fe no solamente es para ser salvos, no solamente para ser justificados, sino para crecer en la gracia, ¿sí? En el poder de Dios, en la bendición de Dios. Entonces decíamos que la clave para dejar la vida infantil en lo espiritual es dejar
Dice Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, me comportaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué está diciendo? Cuando alcancé la madurez, cuando alcancé la estatura a la que me llama el Padre, dejé. Entonces, ¿qué entendemos? Que los que permanecen en la inmadurez espiritual, los que permanecen en la niñez incluso natural, es decir, que no maduran, aunque tengan 40, 50 o más años, es porque no quieren dejar. No han dejado de pensar como niños. ¿Sí? Siguen queriendo justificarse y dependiendo de los demás. No asumen responsabilidad, no asumen compromiso, no se comprometen con nada ni con nadie. Y creen que los demás les deben proveer para satisfacer sus necesidades. Eso hace que sea una vida frustrante. Porque siendo adultos y estando capacitados para tener todas sus necesidades cubiertas, están esperando que sean los demás quienes se las cubran. Y si no se las cubren, entonces se enojan. Y andan siempre irritables, andan siempre molestos, siempre demandando. Pero también es responsabilidad de los padres. O sea, no es posible que un padre tenga un hijo de 40, 50 años, ¿verdad?, y lo siga queriendo atender como si fuera un adolescente o un niño. Ambos son responsables, ¿verdad? Vimos el otro día un caso con mi esposa de un varón de 30 y tantos años, ¿verdad?, que demandó a sus papás porque los papás lo corrieron de la casa. O sea, no trabaja, no estudia, está viviendo de los padres, y entonces los papás lo corren de la casa. ¿Y qué creen que hizo? Pues los demandó a los papás. Dice, porque no le estaban cubriendo sus necesidades. Y su argumento legal era que él no pidió venir al mundo, que sus papás lo trajeron. Se dan casos. Esto que estamos diciendo es real, lo vimos en un caso concreto. Entonces, espiritualmente sucede lo que también en lo natural sucede. Entonces, todos los hijos de Dios estamos llamados a crecer, a madurar, dejando lo que era de niños. Dice la Escritura también en Génesis 2:24: por esto dejará el hombre, no el niño, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los maduros, ¿verdad? Y en el pueblo judío, el padre estaba pendiente de que el hijo madurara para poderlo casar. Era el padre el que estaba al pendiente. Normalmente la edad en el pueblo judío es a los 20 años, que pueden casarse, que pueden ser herederos, que tienen la obligación de ir a la guerra, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el padre se le va pasando el tiempo o no está al pendiente y el hijo pasó los 20, los 30 y aún no decide? ¿Qué pasó con el padre? Hay mucho más, pero ya el tiempo no nos da. Sin embargo, quiero terminar con la parábola del hijo pródigo, que todos ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Qué sucedió en esa parábola? Dice que el hijo menor, esto está en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Dice, el hijo menor fue delante del padre y le dijo: entrégame los bienes que me corresponden. Dice, entrégame la herencia. ¿Cuándo se entrega la herencia? Hasta que fallece el padre, ¿verdad? Hasta que se le da. O bien cuando el padre, como en el caso de la sociedad romana, consideraba que había alcanzado la madurez de edad. Y no vemos que el padre aquí se inconforme por lo que le dice el hijo, ¿verdad? Entonces él va, le pide los bienes. Dice la parábola que el padre le dio los bienes a los dos, eran dos hijos, un mayor y un menor. Y dice, y les repartió la herencia como les correspondía a cada uno, aunque el mayor no la había pedido. Y dice, y a las semanas de que había recibido su herencia, el hijo menor, se fue a una ciudad lejana. Y allá derrochó, que eso quiere decir pródigo, el hijo derrochador. Fue y derrochó todo lo que el padre le había heredado.
Y si cuando ya casi se había terminado la herencia, en ese lugar donde estaba se vino una hambruna, vino hambre, y entonces ya no tenía los recursos él para sostenerse, y tuvo que ir a una granja a buscar que le dieran empleo. Y sí le dieron empleo, cuidando a los puercos. Se convirtió en un cuidador de marranos. Y dice que cuando alimentaba a los marranos, él casi deseaba comerse el alimento que se les daba. Esa era su necesidad. No dice cuántos días duró o semanas en esa condición, pero dice que de estar en esa circunstancia, volvió en sí, reflexionó, pensó y dijo: debo regresar a la casa de mi padre. Allá en la casa de mi padre, hasta el peor de los siervos tiene alimento diariamente en casa, y yo estoy aquí queriéndome comer hasta el alimento de los cerdos. Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus esclavos y recíbeme nuevamente en casa. Y dice que lo hizo. Reflexionó, lo pensó y lo llevó a la práctica, y regresó a la casa del padre. Y cuando aún no llegaba a la casa, salió el padre y lo recibió, y lo abrazó, y lo besó, y lloraron juntos, ¿verdad? Y el hijo se arrodilló y le dijo las palabras que había pensado: perdóname, hazme como uno de tus esclavos. Y el padre lo levantó y llamó a los sirvientes y dijo: traigan ropas, las mejores ropas, vamos a vestirlo, como estamos viendo en la imagen. ¿Y qué tipo? No le dio ropas de esclavo, trajo la mejor ropa y le vistió con la dignidad de hijo. Dice: tú no eres un esclavo, tú eres mi hijo, y en este momento te reconozco la madurez. Alcanzaste el nivel de madurez y de entendimiento, y mereces ser mi heredero. Y si aparte le colocó un anillo en su dedo, que es símbolo del gobierno y de la autoridad de la casa del Padre. Eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Estábamos en esclavitud, en rudimentos, habíamos ofendido al Padre, y sin embargo vino la predicación del Evangelio, y por medio de Jesucristo nos ha vestido con ropas dignas. Y está diciendo lo que dice Pablo. Estas palabras son poderosas. El apóstol Pablo, al finalizar los versículos 6 y 7, dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos herederos, vivamos como herederos. Vivamos como herederos. Hablando de las finanzas, el dinero no es un problema, mis hermanos. El dinero no es el problema de las familias. No es el dinero el problema que somete o pone en escasez o en angustia o en afán a las personas. El dinero es un instrumento, es un bien, un recurso que se puede producir, que se puede obtener. Ese no es el problema. ¿El problema está dónde? En el pensamiento gobernante. ¿Cuánto me merezco? ¿O cuánto no me merezco? A lo mejor traigo un pensamiento por generaciones de pobreza, de miseria, de escasez, incapacitado para manejar bienes y riqueza, aunque Dios me dio el potencial para hacerlo. Pues el problema no es en sí el bien, no es el dinero, no son los bienes. El problema está aquí. Hay que cambiar ese pensamiento gobernante, infantil, inmaduro, que vive bajo el principio de causa y efecto. Es decir, mereces lo que te corresponde según te portas, por el pensamiento de heredero, de decir: yo ya te perdoné, no me debes nada, tú eres mi hijo y eres mi heredero.
¿sí? Empieza a administrar las riquezas que yo ya te he dado. Por eso dice Jesús, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Es una realidad, mis hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí al final, en estos versículos, es la experiencia de vivir como hijo. No solamente la enseñanza, no el conocimiento. No, dice, por cuanto ustedes son. Ya no hay ninguna duda. Ustedes son hijos de Dios. Tienen el espíritu del Hijo en ustedes. Por eso puedes decirle al Padre, Abba. Puedes llamar a tu Padre en cualquier momento. Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Siempre te recibirá con misericordia, con gracia, con favor, porque ya lo decidió para con cada uno de los que estamos en Cristo. ¿Lo crees? Vamos a estar de pie. Pablo les escribe a los romanos, decía hace un momento en el capítulo 8, que es un pasaje paralelo a lo que estamos estudiando en Gálatas, y les dice a partir del versículo 14 al 16, dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Toma nota de este versículo. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esta es una experiencia real. O sea, no es teoría, no es una doctrina, no es solamente información. ¿Qué dice? Es una realidad, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿quién nos debe de guiar? El Espíritu de Dios. Dice Pablo, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, porque ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que ustedes han recibido el espíritu de adopción, en el concepto que ya estudiamos, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da el testimonio? Cierra tus ojos un momento. Es grandioso la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hoy nos está llamando a madurez. No importa qué tanto tiempo tengamos en el Evangelio. La adopción en Cristo Jesús es la decisión del Padre de ya vernos como hijos maduros, aunque aún seamos niños espirituales. Él ya nos ve en plena madurez, ya nos ve aptos, capaces de poder administrar sus riquezas. Esa es la maravillosa gracia que tenemos en Jesucristo, porque estamos en el Hijo, estamos en Cristo, y Cristo es perfectamente maduro. Él es perfecto, pleno, y en Él cada uno de los que hemos por medio de la fe recibido el Espíritu de Dios, somos hijos ya vistos por el Padre como hijos maduros, como hijos aptos y capaces. Para eso nos ha dado la fe. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy queremos salir de este lugar con la convicción que solamente tu palabra puede traer a nuestras vidas, Señor. La convicción de que somos hijos, y si hijos también herederos con Cristo. Ya no somos esclavos, ya no nos gobiernan los rudimentos de la religión, de la filosofía, de las cuestiones morales. Hoy nos regimos por el poder de tu palabra, Señor, la palabra revelada, y caminamos en la certeza de ser hijos e hijas bendecidos por Dios. Padre, que como dice tu palabra, hoy tu Espíritu Santo traiga testimonio a cada uno, Señor, a cada una,
que tu Espíritu que está en nosotros testifique que somos hijos, que somos hijas de Dios, que somos herederos de la bendición dada a Abraham por medio de la fe y recibida a través de Jesucristo, Señor. Padre, todas las bendiciones espirituales, dice tu palabra, que ya nos han sido dadas, ya nos han sido dadas, ya somos herederos. Padre, ayúdanos a vivir en esta realidad, Señor, con la certeza de quiénes somos en Cristo, de cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas y de que la plenitud venga, Señor, a ser una realidad en nuestras vidas. No más pensamientos de escasez, no más pensamientos de condenación o de culpa. Somos libres de todo eso, Señor. Ayúdanos a identificar lo que debemos dejar atrás, Señor. Ayúdanos a dejar todo lo que es de la vida infantil, natural y espiritual, y extendernos al crecimiento y la madurez que está delante de nosotros, y que seamos guiados en todo momento por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5. Con esto quiero terminar. Dice: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. A sus hijas, a sus hijos. Esta es una promesa de Dios, y esto es tranquilizador. No importa que venga la borrasca, no importa que venga una gran tormenta, no importa el tipo de prueba. Recuerda que caminas en la certeza de que Él está con nosotros, porque está en nosotros. Ya no nos dejará. Ya no va como el caso de Israel, que iba delante de ellos, o que podía caminar a un lado con Enoc o con Moisés. No, ¿dónde está Él ahora? En nosotros. Nunca te dejará, nunca te desamparará. No depende de tu comportamiento. Oye, eso no depende de cómo te comportes. Depende de tu fe en lo que ya hizo Él en tu vida. Amén. No merecemos condenación, no merecemos castigo. Si acaso nos tropezamos, es para corregir inmediatamente, ¿verdad? Y confiar en ese amor, en esa misericordia y en el perdón de Dios. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor?